Camaradas, ¿cómo están? Bienvenidos a este bello jueves de libro versus película. Y es que, como yo lo dije hace unos días en mi plataforma de TikTok, así que si no me siguen en TikTok les recomiendo que se vayan para allá y me sigan en mis demás redes sociales y todo eso, pero bueno. En mi plataforma de TikTok yo hablé de el libro Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor. En mis demás redes sociales yo hablé del libro de Fernanda Melchor, Temporada de Huracanes, que ya lo había terminado de leer y que también ya había podido ver la película. Y pues como en este canal los jueves son jueves de libro versus película, hablemos de Temporada de Huracanes. Hagan de cuenta, y esto es hablando del lado del libro, hagan de cuenta que juntan a Pulp Fiction con Amores Perros y lo mezclan en una trama que involucra despertar sexual, sexualidad, orientaciones, pero además de eso un crimen y un thriller policíaco para descubrir quién es el culpable y sus motivos en un pueblo donde cosas como la igualdad, cosas como la educación sexual, cosas como, vaya, una vida digna son puro cuento y las personas sobreviven básicamente chingándose unas a otras o simple y sencillamente luchando cada día por conseguir lo mínimo y alcanzar un nivel de estabilidad medianamente bueno. Básicamente Temporada de Huracanes retrata a un México que sabemos que existe, sabemos que está ahí, pero muchas personas a veces queremos ignorar. Por lo mismo maneja una crudeza y un uso del lenguaje en extremo directo, no se anda con pelos en la lengua, no se va a ponerte palabras acá muy sacadas universitariamente y súper floreadas y la madre, no, maneja un lenguaje coloquial lleno de groserías, lleno de modernismos, porque los personajes de ese lugar no buscan caer bien, no busca que el libro sea atractivo en el sentido de venderte una fantasía o venderte una historia policíaca que la gente diga, wow, qué buena historia. Busca darte y mostrarte una realidad, obviamente exagerándola en algunas ocasiones, pero para que sea más contundente. Y sobre todas esas cosas y esa denuncia política y esa denuncia de sociedad, tenemos una trama intrincada vista desde la perspectiva de cada uno de los personajes, por lo cual aquí el protagonista no es como tal un personaje, sino es en sí el pueblo y el acto de la muerte de la bruja del pueblo, lo que nos da pie a ver las historias de cada uno de los involucrados, ya sea como testigos o como los ejecutores. Por lo que podemos ver a los personajes de una forma muy real y hasta tridimensional, porque no solo vemos lo que el autor quiere que veamos del personaje o lo que el personaje quiere que veamos de ellos, sino que vemos la perspectiva de todos los involucrados y podemos ver cómo concibe cada personaje a los demás, por lo que nos da una visión muchísimo más amplia, nutrida y en extremo rebuscada, pero que no es complicada o no confunde, o por lo menos a mí no me pasó. Haciendo brillantes saltos en el tiempo entre el presente, el pasado y el futuro, dándole una sensación de no linealidad, como podría ser en Pulp Fiction, a la historia, se mantiene con un único cabo general que es la muerte de la bruja y el misterio de quién y por qué la mataron, lo que nos permite saltar en el presente, en el pasado, en el futuro, para contarnos la historia de todos los personajes casi desde sus orígenes y entender cómo llegaron a donde llegaron y qué vela pintaban en el entierro casi literal del tema de la bruja. Y todo en una corta novela de solo 240 páginas. Como dije, es contundente, es rápida, no se anda con pelos en la lengua y no pierde su tiempo, algo que se aprecia bastante, lo que lo vuelve un libro en extremo atrapante. Y curiosamente, y para pasar a la parte de película, la película logra rescatar mucho de la esencia del libro, respetando la importancia del meollo principal del asunto, que es la muerte de la bruja, pero también concentrándose en esta no linealidad para contarnos la historia desde diferentes perspectivas, pero entendiendo a la perfección que a veces lo que funciona en el lenguaje literario no funciona en el lenguaje cinematográfico, por lo que la película, en lugar de contarnos todo el trasfondo de los personajes, todas sus motivaciones, toda su historia, el cómo llegaron a donde llegaron, se concentra nada más en la parte que pues importa a la historia,
que es la del asesinato de la bruja. Entonces, en lugar de mostrarnos y denunciarnos toda esta realidad de un pueblo jodido, porque no se le puede decir de otra manera, como sí lo hace el libro, la película se centra un poco más en solo la historia de la bruja, pero al mismo tiempo logran adaptar a la perfección las partes más importantes de cada una de las historias de los personajes para que siga teniendo sentido y, más importante aún, sin disfrazarlo y sin meterle maquillaje para que no se vea tan crudo o no se vea tan agresivo, porque el libro es crudo y agresivo y la película también lo es. Obviamente, yo creo que por motivos cinematográficos se concentra en otro tipo de cosas y en otras partes de la historia, pero ambos, tanto libro como película, mantienen en su centro el misterio de resolver quién es el culpable. Además que la película logra respetar mucho la esencia de los personajes, sobre todo en apariencia y en elenco, se salta algunas cosas y adapta una que otra para conveniencia de la trama, lo que, si me lo preguntan, a veces no está tan chido, sobre todo cuando, por ejemplo, diferencias de edad son importantes para la historia, pero por lo demás mantienen una muy buena caracterización, una muy buena adaptación, una muy buena mezcla de audio, a pesar de que algunas escenas sí se escucha medio culerillo. Y es que es normal que no sé por qué películas mexicanas y películas en español siempre tienen un audio bien culero. No así las de arte o nada más las de festival, no, en general el audio se escucha mal y sí hay escenas y sí hay unos ratos en la película en la que el audio como que se escucha como que grabado con el culo, pero por lo general bastante bien. Sí hay uno que otro momento en el que sí dices, qué huevo, ya se tardaron mucho. Tal vez siento que la película la extendieron demasiado, no lo sé. Tendría que volverla a ver para terminar de encontrar todas esas cosas que francamente cuando la vi por primera vez sí me hicieron decir algo como que no me termina de hacer clic. Pero por lo demás es una muy buena adaptación de un libro a una película. Y creo que lo más valioso que tiene es que sabe respetar ambos lenguajes y no intenta copiarle al otro. Porque el lenguaje cinematográfico y el lenguaje literario son dos pedos completamente diferentes. Y la mayoría de las veces las películas basadas en libros fallan porque no respetan el salto y las adaptaciones y cambios que se deben de hacer en ese salto de un lenguaje a otro. Y esta de Temporada de Huracanes sí lo hace. Así que yo, al libro de Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, el cual recomiendo bastante, evidentemente le doy 5 libritos de 5. Es una joya de la literatura en español, de la literatura latinoamericana. Y si, como yo, les encanta leer historias de lo podrido que está Latinoamérica, en definitiva, Fernanda Melchor con Temporada de Huracanes se va a ganar un lugar en su estante de libros de honor, porque es un señor librazo que deja de calle a muchos libros con temática similar en el sentido de hacer denuncia política y de retratar una realidad de básicamente, y porque no se puede decir de otra forma, respetando la esencia del libro, de los jodidos del país. En cuanto a la película, producción de Netflix, que de hecho pueden ver en cualquier momento porque pues está en Netflix y que salió en noviembre de este año, de hecho fue muy sonada y muchas personas hablaron de ella, pero yo no lo había querido ver porque pues quería leer el libro primero porque yo sabía que era un libro, así que bueno. En cuanto a la producción de Netflix, tiene cosas buenas, como dije en todo lo largo de la reseña, pero sí hubo unos momentos en los que, como yo lo suelo decir aquí, hubo momentos teléfono, o sea que agarro el teléfono y checas el Facebook, el TikTok, porque te llegas a distraer y la película pues no mantiene esa atraposidad que el libro por lo menos sí mantiene. Entonces, personalmente yo a Temporada de Huracanes, la película, le voy a quitar media estrella, dejándola en 4 estrellas y media, que aún así es una calificación bastante buena, que habla mucho de la disfrutabilidad en el sentido cinematográfico, porque esta no es una película palomera. Tampoco diría que es una película para ver en familia, sí es una película más introspectiva, más para pensar, más intelectual, si lo quieren ver de esa manera, así que ahí se irán haciendo una idea del por qué la calificación, y por esa razón pues yo le dejo 4 estrellas y media a Temporada de Huracanes, la película. Pero tanto una como la otra simplemente son joyas, valen completamente la pena y yo sí claro que las recomiendo, así que pues ahí se los dejo al costo. Y por lo demás, pues eso sería todo en el video del día de hoy, banda. Espero les haya gustado y les haya entretenido. Ya saben que si fue así, me apoyan mucho suscribiéndose a este canal, compartiéndolo, dándole like y activando la campanita de las notificaciones y todas esas cosas para que Punto y Coma pues siga creciendo y lleguemos a más personas.
Ahora sí, sin nada más que agregar, yo me despido, esperando que se cuiden mucho y que la fuerza los acompañe. Adiós.